El cura de Ars. Santa Filomena fue su santa predilecta, en cuyo honor construyó una capilla en la iglesia. Y tuvo la gracia de que se le apareciera varias veces. En 1843 fue curado milagrosamente por ella. El padre Maanin dice: mi alegría fue muy grande ante sus palabras. Estoy curado. Me quedé convencido de que el santo cura había tenido una visión, ya que yo le había oído repetir muchas veces el nombre de su querida protectora, lo que me llevó a creer que Santa Filomena se le había aparecido. Hay testigos fidedignos de que ella se le apareció varias veces. Él mismo le dijo un día a la baronesa de Belleville, mientras oraba: se me apareció radiante Santa Filomena. Había bajado del cielo bella y radiante de luz, envuelta en blanca nube, y me dijo 2 veces: nada vale tanto como la salvación de las almas. El santo cura le tomó tanto cariño que, según el padre Maanin, sus corazones cada día estaban más unidos, hasta el punto que en los últimos años se sabe por reiteradas confidencias que había una relación directa e inmediata y una familiaridad continua. Era de su parte una continua invocación y de ella una asistencia sensible y una suerte de presencia real. Otros santos. San Pedro Chanel, 1803 a 1841. Fue misionero y mártir en Oceanía. Aprendió del cura de Ars la devoción a Santa Filomena. En su breviario tenía una estampa de la santa y a ella acudía en momentos difíciles San Pedro Julián Eymar, 1811 a 1868, era íntimo amigo del cura de Ars y con frecuencia se arrodillaba ante un relicario de la santa. En 1854 fue curado por intercesión de Santa Filomena, después de hacer una novena en su honor. Santa Magdalena Sofía Barat, 1779 a 1865. En los momentos importantes acudía a la intercesión de Santa Filomena. El 11 de septiembre de 1846 una de sus novicias debía ser operada. Mientras los médicos preparaban el instrumental, ella le pidió a la novicia hacer el voto de partir a América y puso sus manos sobre la parte enferma. Los médicos se dieron cuenta de que estaba curada y declararon que era inexplicable para la ciencia. Sofía Barat lo atribuyó a Santa Filomena, a quien había invocado. San Juan Nepomuceno Neumann, 1811 a 1860. Era religioso redentorista y en 1844 lo hicieron rector de la vieja iglesia de Santa Filomena, llamada entonces Iglesia de la Factoría. Llevó a feliz término la construcción de la nueva iglesia de Santa Filomena en 1846, manifestando que su construcción, humanamente era imposible, pero con la ayuda de la santa pudo llevarla a feliz término a pesar de no tener dinero al comenzar. Nombrado obispo de Filadelfia en 1852, extendió la devoción a Santa Filomena en Pensilvania, Estados Unidos. Santa Francisca Javier Cabrini, 1850 a 1917, fundó la Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y en sus muchos viajes a distintos países, como superiora de su congregación, llevaba siempre una imagen de Santa Filomena. San Pío de Pietrelcina, 1887 a 1968, el Santo Padre Pío, le tenía mucha devoción y la llamaba la princesa del paraíso. Su devoción comenzó en su familia, donde una hermana llevaba su nombre. Durante su noviciado en Morcone se festejaba solemnemente la fiesta de Santa Filomena. También en San Giovanni Rataando, donde fundó su famoso hospital Casa Sollievo della Sofferenza, se festejaba con mucha devoción a esta santa. Y a quien se atrevía a poner en duda su devoción o su existencia le decía: puede darse que no se llamara Filomena, pero esta santa ha hecho muchos milagros y no ha sido su nombre el que los ha hecho. Santa Magdalena de Canaasa, 1774 a 1835. Fundó la Congregación de las Canosianas, obra de las Hijas de la Caridad. En sus cartas decía a sus súbditas que amaran mucho a Jesús y a la Virgen Dolorosa y las confiaba al patrocinio de Santa Filomena. San Aníbal de Francia, 1851 a 1927, fundó 2 familias religiosas, probacionistas e hijas del Divino Celo. Solía afirmar: Santa Filomena ha llegado a ser célebre por los grandes milagros que el Señor ha obrado por su intercesión. S.N. Damián de Beuster, 1840 a 1889, el apóstol de los leprosos de la isla Maalacaí en el archipiélago de Hawái, era muy devoto de nuestra santa. Le dedicó la primera capilla que construyó en Maalacaí para los leprosos. El beato Bartolo Longo, 1841 a 1926, fundador del célebre santuario de Pompeya, escribió la vida de Santa Filomena,
siguiendo las revelaciones de Sor María Luisa de Jesús en 1896. Fue a visitar el santuario de Santa Filomena y escribió en el libro de visitas: hoy 9 de junio de 1896 he tenido la inefable consolación de entregar a la insigne Virgen y mártir Santa Filomena una flor de mis hijos los encarcelados y de mis huerfanitas y de todas las obras de Pompeya, que he puesto bajo el patrocinio de la gran predicadora de Cristo, Santa Filomena. Beata Ana María Taigi, 1769 a 1837, fue ferviente devota de la santa. Antes de morir, puso a todos sus familiares bajo la protección de Santa Filomena, de la que era muy devota y a quien había nombrado protectora de su familia. Venerable María Cristina de Saboya, 1812 a 1836, fue la primera esposa del rey Fernando XI de Nápoles. Cuando murió con 23 años, la gente decía: ha muerto la reina santa. Y todos coincidían en su gran devoción a Santa Filomena. Otros siervos de Dios devotos de Santa Filomena, todavía en proceso de canonización, son Julia Coulbert, André Filomeno García, Vito Michele Dineta, Jean-Claude Colin, Louis Petit. Varios papas han sido devotos de esta gran santa. Gregorio XVI la definió como la taumaturga del siglo XIX. El 30 de enero de 1837 publicó un decreto que autorizaba su devoción y concedía la celebración litúrgica de la fiesta con misa en su honor. Su culto fue aprobado. Beato Pío IX fue gran devoto de la santa, porque antes de su ordenación sacerdotal fue curado de epilepsia por intercesión de nuestra santa. También en 1834 su secretario don Giuseppe Stella fue curado por su intercesión. Proclamó a Santa Filomena patrona segunda del reino de Nápoles. Antes de morir pidió llevar al santuario su cruz pectoral. León XIII fue en peregrinación a Magnano, siendo arzobispo de Benevento. Como papa aprobó el uso del cordón rojo y blanco en honor de la santa. San Pío X entregó su anillo de oro al santuario de la santa. Le entristeció las discusiones de la cuestión filomeniana y decía: el principal argumento en favor de su culto es el cura de Ars. Él por su intercesión consiguió muchos prodigios. Este mismo papa, el 21 de mayo de 1912, extendió a toda la iglesia la archicofradía de Santa Filomena. Benedicto XV regaló al santuario un cordero de plata por la paz y Pío XI un cáliz de oro. Los papas siguientes, aunque no dieron decretos especiales, la consideraron una santa, permitiendo el culto privado y popular. Cuando el obispo Fernández de la India, donde hay una catedral en honor de Santa Filomena, pidió aclaraciones al Papa Pablo VI, este le contestó: continúen como antes y no molesten a la santa. De hecho, en este siglo XXI ha aumentado el culto a nuestra santa, que no cesa de hacer milagros. Su fiesta es el 11 de agosto. Más milagros. Giovanna Sescuti, de 20 años, llevaba 10 años afligida con varias enfermedades que los médicos no podían curar y ella sufría mucho, estando ya al fin de su vida. El 6 de julio de 1835 don Antonio Magnana invitó a su desolada familia a rezar una breve oración a Santa Filomena. Eran las 11 p.m., cuando el párroco, creyendo que la enferma estaba a punto de expirar, invitó a los presentes a rezar juntos 3 Padrenuestros en honor de Santa Filomena. Terminados de rezar, la joven con voz clara y enérgica gritó: estoy mejor, gracias de Dios, estoy con una salud como no la he tenido desde hace 10 años. Esta curación instantánea fue confirmada por los médicos y el 16 de julio de ese año 1835 ella misma fue a Santa María del Giglio a dar gracias solemnemente al Señor y a Santa Filomena. Otro caso. La cubana María Luisa Gil fue curada de una gangrena en un dedo. Refiere: una tía mía me entregó una estampa de Santa Filomena muy antigua. En aquel momento, 1926, tenía 11 años. Frecuentaba la clase del Colegio Gil de La Habana, propiedad de mi tío Gil López. Estaba en la 6ª clase, cuando una alumna que venía saltando cayó con todo su peso, era muy gordita, sobre mi dedo pulgar del pie derecho. Se me enfermó ese dedo y comenzó a manifestar principios de gangrena. Una tía mía me dijo que no llorara y que tenía una novena de una santa muy milagrosa. Hice la novena y el último día mi abuela, Concepción López, me dijo de ir al médico. Después de visitarlo, me dijo: si mañana este dedo está así, lo cortaremos, porque la gangrena puede extenderse a todo el pie y a los otros dedos. Yo me atemoricé y aquella noche recité la novena con mayor fervor. Al día siguiente mi abuela me despertó y me dijo:
veamos cómo está el dedo. Saqué el dedo bajo la sábana y no me dolía. El dedo estaba sano. La uña hasta hoy, después de más de 60 años, conserva la marca de una línea gruesa, que indica el lugar hasta donde el dedo estaba enfermo. La Habana, 9 de junio de 1976. Curación reciente. Mi esposa y yo nos dimos cuenta en la mañana del 1 de agosto de 2001 que nuestro hijo Sebastián de año y medio tenía la vista muy disminuida. Fuimos al oculista y nos recomendó ir al neurólogo, quien nos dijo que el problema no era del nervio óptico sino del cerebro. Allí, en el consultorio del neurólogo, encontramos a Sor María de los Ángeles, que nos recomendó pedir la curación por intercesión de Santa Filomena, porque ella misma había recibido 2 milagros de esa santa y nos dio una novena para rezarla. Nuestro hijo fue internado en un hospital de Monterrey, en México. Con una resonancia magnética le diagnosticaron un tumor. Los doctores no sabían cómo tratarlo. Algunos sugirieron una operación, otros otra cosa. El 6º día de la novena tuvo una gran mejoría. Yo pensé, esto no es intercesión de Santa Filomena, porque se ha mejorado el 6º día y no al final de la novena. Me fui a una reunión de trabajo a otra ciudad. Mi esposa me llamó, diciéndome que Sebastián había empeorado. Regresé de inmediato. Los doctores no sabían qué hacer y decidí llevar a Sebastián a Houston, Texas, a un especialista muy conocido que podía aceptar la visita al día siguiente. Pero al día siguiente, que debíamos viajar, Sebastián, que por enfermo no podía ver ni caminar, vino a mí saltando y dijo: «Papá, papá». Miré sus pupilas, que antes estaban muy dilatadas, y entendí que había sucedido un milagro. Era el día 10 de agosto de 2001. Los médicos le hicieron muchas pruebas y no podían explicarse lo sucedido. El neurólogo tuvo que admitir que era un verdadero milagro. Hicimos una peregrinación a la única imagen que conocemos de Santa Filomena en México, en la ciudad de Guadalajara, y dimos gracias a la santa por este gran milagro. En 2003 visitamos el santuario de Santa Filomena en Magnano del Cardinali para dar testimonio de la gracia recibida. Firmado Hernán García Corral.